Capítulo 3. ¿Cómo establecer tus prioridades en la vida? Una vez que tienes metas claras y prioridades organizadas según su nivel de importancia, tu capacidad para establecer prioridades y mantenerte fiel a ellas es absolutamente esencial para tu eficacia personal y profesional. En esta sesión vamos a hablar sobre las ideas y reglas fundamentales que puedes utilizar para establecer prioridades y lograr hacer más cosas. Recientemente, en un estudio realizado con 104 directores ejecutivos, CEO, se les preguntó cuáles eran las cualidades que con mayor probabilidad permitirían que una persona joven avanzara rápidamente en su carrera profesional. La cualidad número 1, respaldada por más del 85% de los ejecutivos, fue la capacidad de establecer prioridades, es decir, la habilidad para distinguir lo relevante de lo irrelevante. He discutido este tema con miles de directivos a lo largo del tiempo y descubrí algo interesante. Todos dicen exactamente lo mismo. Su mayor fuente de frustración son las personas que no están dedicando su tiempo a las actividades más importantes. Así que hablemos de algunas de las claves para establecer prioridades. La regla 80/20, el secreto de los resultados extraordinarios. La primera clave es lo que se conoce como la regla 80/20. Todo el mundo ha oído hablar de ella. También se la conoce como el principio de Pareto. Fue desarrollada por el economista italiano Vilfredo Pareto en 1895, y lo que descubrió fue que, al analizar una cantidad suficientemente grande de muestras, el 20% de lo que haces genera el 80% de tus resultados. El 20% de tus clientes representa el 80% de tus ventas. El 20% de tus productos genera el 80% de tus beneficios. El 20% de tus transacciones requiere el 80% del tiempo invertido. La regla 80/20 nos enseña que debemos observar constantemente nuestras actividades y preguntarnos, ¿cuáles son el 20% de las cosas que hago y que son más importantes para mi éxito, tanto a corto como a largo plazo? Observa tu empresa en su totalidad. Examina todas tus actividades. ¿Cuáles son ese 20% de acciones que te proporcionan el mayor rendimiento por cada esfuerzo invertido? ¿Cuáles son las actividades que realmente producen resultados significativos? Lo urgente vs. Lo importante, la decisión que define tu éxito. La segunda clave para establecer prioridades consiste en distinguir entre lo urgente y lo importante. Este es uno de los conceptos más valiosos de todos. La idea es sencilla. Existen 4 tipos diferentes de actividades que realizamos diariamente. Podemos organizarlas en 4 cuadrantes. Por un lado, hay actividades urgentes y actividades que no son urgentes. Por otro lado, hay actividades importantes y actividades que no son importantes. Cuadrante 1, urgente e importante. Este cuadrante incluye las tareas que son simultáneamente urgentes e importantes. Por ejemplo, 1. El teléfono que no deja de sonar. 2. Personas que entran a tu oficina o espacio de trabajo. 3. Correos y mensajes que requieren respuesta inmediata. 4. Crisis temporales. 5. Problemas inesperados. 6. Interrupciones constantes. La mayoría de las personas pasa gran parte de su tiempo trabajando en este cuadrante porque las demandas parecen requerir atención inmediata. Cuadrante 2. Importante pero no urgente. Este cuadrante contiene las actividades que son importantes, pero que todavía no requieren una atención inmediata. Aquí se encuentran muchas de las acciones que tienen el mayor impacto sobre tu futuro y tu desarrollo personal y profesional. Cuadrante 3. Urgente pero no importante. Este cuadrante incluye actividades que parecen urgentes, pero que realmente no aportan un valor significativo. Por ejemplo, alguien puede llamarte para solicitar algo que requiere atención inmediata, pero que no tiene una importancia real para tus objetivos principales. Cuadrante 4, ni urgente ni importante. Este cuadrante está compuesto por actividades que no son urgentes ni importantes. Muchas veces son simplemente formas de distracción o entretenimiento que consumen tiempo sin generar resultados relevantes. El error que comete la mayoría de las personas. La persona promedio trabaja constantemente en el cuadrante 1 porque las tareas son apremiantes. Cuando logra ponerse al día con esas tareas, suele pasar al cuadrante 3 y se ocupa de asuntos urgentes pero poco importantes. Después, cuando termina con esas actividades, se recompensa dedicando tiempo al cuadrante 4,
realizando tareas que no son ni urgentes ni importantes. Sin embargo, la verdadera clave de la eficacia personal consiste en dedicar más tiempo al cuadrante 2. Es allí donde se encuentran actividades como 1. Desarrollar habilidades personales y profesionales. 2. Pasar tiempo de calidad con la familia. 3. Trabajar en proyectos de largo plazo. 4. Elaborar informes estratégicos. 5. Mejorar conocimientos y competencias. 6. Planificar el futuro. Las actividades importantes pero no urgentes son las más determinantes para tu éxito a largo plazo. Por eso, una parte fundamental del establecimiento de prioridades consiste en preguntarte, ¿cuáles son las cosas importantes que debo hacer, aunque todavía no sean urgentes? Recuerda esto, aquello que hoy es importante pero no urgente, tarde o temprano se volverá urgente. Y, en algunos casos, cuando eso ocurra, ya será demasiado tarde para actuar con eficacia. Tus valores, la brújula de todas tus prioridades. La tercera clave para establecer prioridades es preguntarte, ¿cuáles son mis valores personales? Sabemos que las personas alcanzan su mejor desempeño cuando trabajan en metas que están alineadas con sus valores. Cuando hablamos de objetivos, debemos preguntarnos cuáles son nuestras metas más importantes en relación con nuestros valores y prioridades. Debes cuestionarte. 1. ¿Qué es realmente importante para mí? 2. ¿En qué creo? 3. ¿Qué principios defiendo? 4. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Descubrirás que el alto rendimiento surge cuando tus metas y tus valores están en armonía. Por el contrario, el bajo rendimiento aparece cuando tus objetivos y tus valores entran en conflicto. Cuando trabajas en algo que contradice aquello que consideras verdaderamente importante, tu motivación disminuye, tu compromiso se debilita y tus resultados suelen verse afectados. Por eso, antes de establecer prioridades, asegúrate de que las actividades en las que inviertes tu tiempo estén alineadas con aquello que realmente valoras. Solo entonces podrás avanzar con claridad, determinación y un sentido profundo de propósito. Descubre tus fortalezas únicas y potencia tu impacto. Esto nos lleva a la cuarta clave para establecer prioridades: identificar tus fortalezas únicas. Cuando observamos a los hombres y mujeres más eficaces de nuestra sociedad, encontramos un patrón común. Todos han dedicado tiempo a reflexionar profundamente sobre aquello en lo que son especialmente buenos. Pregúntate. 1. ¿En qué soy particularmente bueno? 2. ¿Cuáles son las fortalezas y habilidades que me han llevado al éxito hasta este momento de mi vida? 3. ¿Qué hago con facilidad mientras que a otras personas les resulta difícil? 4. ¿Qué actividades realizo con un nivel de excelencia superior al promedio? Los líderes son personas que se posicionan cuidadosamente en aquellas áreas donde pueden utilizar sus fortalezas únicas para alcanzar los niveles más altos de excelencia, desempeño y distinción. Comprender tus talentos naturales te permite enfocar tu tiempo y energía en actividades donde puedes generar el mayor impacto posible. Identifica aquello que haces mejor que nadie. La quinta pregunta consiste en mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿qué hago mejor que otras personas? Entre todas las actividades que realizas, ¿cuál es aquella en la que destacas claramente? Reflexiona sobre ello. 1. ¿Qué haces realmente bien? 2. ¿Dónde aportas una contribución significativa dentro de tu trabajo? 3. ¿En qué área podrías mejorar aún más para generar una contribución todavía mayor? 4. ¿Qué habilidad podría acelerar tu carrera profesional si la desarrollaras a un nivel superior? Las personas más exitosas son aquellas que identifican las áreas donde poseen ventajas competitivas y luego trabajan continuamente para fortalecerlas. Tu área de maestría, el camino hacia la excelencia. La sexta clave se relaciona con lo que llamamos tu área de maestría. Debes preguntarte, ¿qué podría llegar a hacer de manera extraordinariamente bien? Sabemos que las personas de alto rendimiento suelen sobresalir en una o pocas habilidades específicas. Luego concentran cada vez más tiempo en perfeccionarlas. La maestría y la competencia superior conducen directamente a niveles elevados de productividad. Por eso, una de las prioridades más importantes en la administración de tu tiempo es invertirlo en mejorar aquellas actividades que tienen mayor importancia dentro de tu trabajo y de tu vida. Dedicar tiempo a aprender cómo desempeñarte excepcionalmente bien en las tareas críticas que realizas puede producir beneficios extraordinarios. Recuerda,
Las personas que se encuentran dentro del 1%, 2% o 3% superior de cualquier profesión suelen ganar 5, 10 o incluso 20 veces más que el promedio. ¿Por qué? Porque son excepcionalmente buenas en una o dos áreas fundamentales. Por eso, una excelente manera de establecer prioridades consiste en preguntarte constantemente, ¿en qué podría convertirme realmente sobresaliente? Las actividades de alto valor que impulsan tu carrera. La séptima clave consiste en identificar tus actividades de alto valor. Pregúntate, ¿cuáles son las actividades que generan el mayor valor dentro de mi trabajo? Son aquellas tareas que solamente tú puedes realizar dentro de tu área de responsabilidad y que producen resultados importantes para tu organización. Tus actividades de alto valor responden preguntas como 1. ¿Por qué estoy en la nómina? 2. ¿Para qué fui contratado? 3. ¿Qué resultados específicos se espera que produzca? 4. ¿Cuáles son mis áreas clave de resultados? Y aquí hay un principio fundamental. Nunca caigas en la tentación de hacer primero las tareas pequeñas. No dediques tiempo a ordenar asuntos menores mientras todavía tienes pendientes actividades valiosas que generan resultados importantes. Las personas altamente productivas comienzan por aquello que produce el mayor impacto. El método ABCD. Organiza tus prioridades con precisión. La octava clave consiste en utilizar el sistema ABCD para incrementar drásticamente tu productividad. Este método se enseña en prácticamente todos los cursos de administración del tiempo y funciona de la siguiente manera. Tareas A. Son las tareas que debes realizar obligatoriamente. Si no las haces, las consecuencias negativas pueden ser graves o significativas. Estas son las actividades prioritarias por excelencia. Tareas B. Son tareas que deberías realizar. Son importantes, pero las consecuencias negativas de no completarlas no son tan severas como en las tareas A. Tareas C. Son tareas agradables de realizar. No producen consecuencias importantes si se hacen o no se hacen. Aquí aparece un concepto denominado completar mediante la eliminación. Esto significa eliminar actividades agradables pero innecesarias para disponer de más tiempo para las tareas A y B. Tareas D. Son tareas que pueden delegarse. Si otra persona puede realizarlas adecuadamente, deberías transferirlas para liberar tiempo para actividades de mayor valor. Tareas C. Son tareas que deben eliminarse por completo. Eliminar actividades innecesarias es una de las maneras más rápidas de aumentar la productividad. Por lo tanto, pregúntate constantemente. 1. ¿Qué puedo eliminar? 2. ¿Qué puedo delegar? 3. ¿Qué puedo borrar de mi agenda? Descubrirás que tus tareas tipo A representan casi siempre ese 20% de actividades que generan el 80% de tus resultados. La pregunta clave, ¿cuál es el mejor uso de tu tiempo ahora? La novena clave contiene quizás la pregunta más importante de toda la administración del tiempo. Pregúntate constantemente, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Esta es la pregunta central de la gestión eficaz del tiempo. Te mantiene enfocado. Te mantiene en el camino correcto. Te ayuda a trabajar de forma constante en aquellas actividades donde tu capacidad puede generar el máximo rendimiento. Cada vez que te sientas confundido o distraído, vuelve a formularte la misma pregunta, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora mismo? Y luego dedica toda tu atención exclusivamente a esa actividad. Haz lo correcto antes de hacerlo perfecto. La 10ª idea sobre el establecimiento de prioridades consiste en hacer las cosas correctas antes que simplemente hacer bien las cosas. Como vimos anteriormente, una de las peores situaciones posibles es realizar de manera excelente una tarea que, en realidad, no debería hacerse en absoluto. Si algo no vale la pena hacerlo, tampoco vale la pena hacerlo perfectamente. Por eso, enfócate en las actividades correctas. ¿Cómo hacerlo? Hazte continuamente preguntas como 1. ¿Qué cosas debo hacer obligatoriamente? 2. ¿Qué actividades producen las mayores consecuencias positivas? 3. ¿Qué tareas representan el 80% del valor de todo lo que hago? Concéntrate en las actividades correctas y evita dejarte llevar por las tareas fáciles, divertidas o cómodas. La productividad verdadera no consiste en mantenerse ocupado, sino en producir resultados significativos. Primero lo primero, el hábito de los grandes logradores.
La 11ª clave para establecer prioridades es sencilla, pero poderosa: haz primero lo primero. Y permanece trabajando en ello hasta terminarlo. Haz primero las tareas más importantes y mantente enfocado en ellas hasta completarlas por completo. Una de las principales razones por las que muchas personas obtienen resultados mediocres es que comienzan demasiadas cosas y terminan muy pocas. La disciplina consiste en iniciar la tarea más importante y permanecer concentrado en ella hasta que esté finalizada. Recuerda esta regla: haz primero lo primero y no hagas lo segundo hasta que lo primero haya sido completado. Cuando desarrollas este hábito, tu productividad, tu confianza y tus resultados comienzan a crecer de manera extraordinaria. El coraje de enfocarte en lo que realmente importa. La 12ª clave para establecer prioridades es la cualidad del coraje. El coraje es una cualidad indispensable del liderazgo. Significa tener la valentía de posponer aquellas actividades que aportan poco valor y concentrar tu mente, tu tiempo y tu atención en las tareas que generan la mayor contribución posible. Se necesita mucho coraje para establecer prioridades y mantenerse fiel a ellas. Sin embargo, cada vez que lo haces, fortaleces aún más esa capacidad. La valentía no consiste únicamente en enfrentar grandes desafíos, también consiste en decir no a lo secundario para poder decir sí a lo verdaderamente importante. Cada decisión consciente de dedicarte a lo esencial desarrolla en ti una mayor fortaleza de carácter y una mayor capacidad de liderazgo. El arte de decidir qué dejar atrás. Esto nos lleva a la clave número 13, que también requiere coraje: el establecimiento de las posterioridades. Si vas a establecer prioridades, también debes establecer aquello que dejarás de hacer. La regla fundamental es simple: no puedes comenzar algo nuevo sin dejar de hacer algo anterior. Para avanzar hacia el futuro debes desprenderte de parte del pasado. Debes preguntarte: 1. ¿Qué actividades voy a dejar de realizar? 2. ¿Con qué personas voy a dejar de relacionarme? 3. ¿Qué proyectos dejaré de atender? 4. ¿Qué compromisos ya no merecen mi tiempo? Las posterioridades son aquellas cosas que quizás fueron importantes en algún momento, pero que ya no contribuyen de manera significativa a tu futuro. Pueden haber tenido valor en el pasado, pero ya no generan consecuencias relevantes para los resultados que deseas alcanzar. Las personas exitosas no solo saben qué hacer, también saben qué abandonar. Enfócate en las oportunidades, no en los obstáculos. La 15ª clave para establecer prioridades consiste en enfocarte en las oportunidades. Considera esto: vas a vivir el resto de tu vida en el futuro. Por lo tanto, tiene sentido preguntarte constantemente: 1. ¿Cuáles son las oportunidades que me esperan mañana? 2. ¿Qué puedo hacer hoy que genere grandes beneficios en el futuro? 3. ¿Qué decisiones actuales pueden producir resultados extraordinarios dentro de algunos años? Piensa siempre con orientación futura. Esa es una de las características distintivas de los grandes pensadores. Hazte preguntas como: ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué debo hacer ahora para crear mejores resultados más adelante? Las oportunidades siempre se encuentran mirando hacia adelante, nunca mirando hacia atrás. Piensa a largo plazo, la mentalidad de los triunfadores. La 16ª clave consiste en considerar la proyección futura de todos los acontecimientos presentes. La idea es sencilla: ¿cuál podría ser el impacto positivo futuro de lo que estoy haciendo hoy? Uno de los estudios más extensos realizados sobre el éxito descubrió algo fascinante. Los hombres y mujeres más exitosos poseían lo que los investigadores llamaron una perspectiva temporal de largo plazo. A través de diferentes culturas, niveles sociales, condiciones económicas y grupos raciales, se observó el mismo patrón. Las personas que pensaban más lejos en el tiempo eran también las que alcanzaban mayores logros. ¿Qué significa esto? Significa que evaluaban cada una de sus acciones diarias preguntándose: 1. ¿Cómo afectará esto mi vida dentro de un año? 2. ¿Qué consecuencias tendrá dentro de 5 años? 3. ¿Qué impacto producirá dentro de 10 años? 4. ¿Cómo influirá en mi situación dentro de 20 años? Cuanto más amplia era la perspectiva temporal de una persona, mayores eran sus probabilidades de progresar económica y socialmente. Por el contrario, quienes solo pensaban en el presente tendían a buscar actividades fáciles, cómodas y placenteras. Preferían la gratificación inmediata.
Evitaban las tareas difíciles. Rehuían la disciplina. Y, en consecuencia, obtenían resultados inferiores a largo plazo. Los individuos con visión de largo plazo fueron sistemáticamente los más exitosos. Recuerda algo importante: el éxito es, en gran medida, una actitud mental. Y una de las actitudes más importantes para alcanzar grandes logros consiste en pensar siempre en el largo plazo. Practica la gratificación diferida. Trabaja duro hoy para disfrutar de los beneficios mañana. Una excelente manera de establecer prioridades es preguntarte constantemente: ¿cuál es el uso más importante de mi tiempo en este momento considerando mis objetivos de largo plazo? Y luego actuar en consecuencia. Siempre hay tiempo para lo verdaderamente importante. La 17ª clave es recordar una verdad fundamental: siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes. Existe un dicho que afirma: nunca parece haber tiempo suficiente para hacerlo bien, pero siempre hay tiempo para volver a hacerlo. La realidad es que siempre existe tiempo para aquello que realmente importa. Cuando alguien dice, no tengo tiempo suficiente, con frecuencia lo que realmente ocurre es que aún no ha reflexionado adecuadamente sobre sus prioridades. Hazte esta pregunta: ¿qué haría con mi tiempo si solo me quedaran 6 meses de vida? Notarás inmediatamente que tu mente comienza a enfocarse con una claridad extraordinaria. Como dijo el escritor Samuel Johnson, cuando una persona enfrenta la posibilidad de que su tiempo sea limitado, aquello que verdaderamente importa se vuelve completamente evidente. En nuestros seminarios solemos plantear una serie de preguntas. 1. ¿Qué harías si te quedaran 6 semanas de vida? 2. ¿Y si solo fueran 6 días? 3. ¿Y si fueran 6 horas? 4. ¿Y si únicamente dispusieras de 60 minutos? Cuando observas tu vida desde esta perspectiva, descubres que siempre existe tiempo para las cosas verdaderamente importantes. La habilidad crítica consiste en detenerse a pensar. Observa tu trabajo. Analízalo. Reflexiona antes de actuar. Como decía Thomas J. Watson, piensa. Piensa en tu trabajo antes de comenzar. Piensa en tus prioridades antes de actuar. Piensa cuidadosamente en qué merece realmente tu tiempo. Porque la calidad de tu vida futura estará determinada, en gran medida, por las prioridades que decidas establecer hoy. Reajusta tus prioridades para mantenerte en el camino correcto. La 18ª clave consiste en revisar continuamente tus prioridades y tus posterioridades. Debes estar siempre elevando la importancia de ciertas tareas y reduciendo la importancia de otras. La razón es simple: aquello que hoy es extremadamente importante puede dejar de serlo mañana. Del mismo modo, una actividad que ayer parecía secundaria puede convertirse hoy en una prioridad absoluta. Por eso, es fundamental que te preguntes regularmente. 1. ¿Cuáles son mis prioridades hoy? 2. ¿Cuáles eran mis prioridades ayer? 3. ¿Qué actividades deberían recibir más atención? 4. ¿Qué actividades deberían recibir menos atención? 5. ¿Qué tareas ya no merecen ocupar mi tiempo? Los seres humanos tenemos una tendencia natural a hacer aquello que resulta divertido. También tendemos a elegir lo fácil. Nos inclinamos hacia las tareas pequeñas y de poca relevancia porque suelen producir una sensación inmediata de satisfacción. Sin embargo, esas actividades rara vez generan los mayores resultados. La verdadera clave del éxito consiste en resistir esa inclinación natural. Implica analizar constantemente tus actividades y decidir conscientemente cuáles deben ascender en tu lista de prioridades y cuáles deben descender. Las personas altamente productivas no administran su tiempo de forma automática. Reevalúan continuamente sus decisiones. Ajustan su enfoque. Redefinen sus prioridades. Y modifican su comportamiento de acuerdo con los objetivos que desean alcanzar. En otras palabras, el éxito no depende únicamente de establecer prioridades una vez, sino de revisarlas y actualizarlas de manera permanente. La pregunta del mes que transformará tu productividad. Finalmente, llegamos a la clave número 19, una poderosa herramienta de reflexión que podemos llamar la pregunta del mes. Con respecto a tu trabajo, hazte esta pregunta cada día antes de comenzar tu jornada. Si tuviera que ausentarme durante un mes completo y debiera marcharme mañana, ¿qué única tarea me aseguraría de terminar antes de irme? Detente. Reflexiona cuidadosamente. Piensa en aquello que tendría el mayor impacto.
Piensa en la tarea que realmente marcaría una diferencia significativa. Una vez que hayas identificado esa actividad y la hayas anotado, formúlate una segunda pregunta. Si tuviera tiempo para realizar una sola cosa más antes de partir, ¿cuál sería? Escríbela también. Estas dos preguntas poseen una enorme capacidad para revelar tus verdaderas prioridades. Te obligan a separar lo esencial de lo secundario. Te ayudan a distinguir entre lo que simplemente ocupa tu tiempo y aquello que realmente produce resultados. Cuando practicas este ejercicio de manera constante, comienzas a trabajar cada vez más en las actividades que tienen el mayor valor y la mayor repercusión para tu futuro. Dejas de dispersar tu atención en asuntos menores y concentras tus esfuerzos en aquello que realmente importa. Y cuando haces de esto un hábito diario, sucede algo extraordinario. Tu productividad aumenta. Tu claridad mental mejora. Tus decisiones se vuelven más precisas. Y avanzas de forma constante hacia tus objetivos más importantes. Porque, al final, la esencia de la gestión del tiempo no consiste en hacer más cosas, sino en asegurarte de que las cosas que haces son las que verdaderamente importan.